Ha sido uno de esos mensajes que me ha tomado tiempo en desarrollar, en determinar cómo presentarlo. Y ahora que la pastora estaba hablando y se me ocurrió eso, que es un tema, es uno de los temas, uno de los puntos en la historia del pueblo de Israel más triste de la historia. Y pues esa verdad, esa realidad también eso también es real en nuestras vidas, que también tenemos esos puntos que quizás son de momentos que tomamos unas decisiones que cambian las cosas. Y mi deseo, mi anhelo es que mientras estábamos preparándonos para este momento, le decía al Señor, Señor, mi deseo es que tu pueblo pueda recibir una palabra de advertencia, pero también palabra de ánimo, para que no caigamos en lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Antes de llegar al texto de Números, que es donde vamos a estar en el día de hoy, quiero que leamos un texto. Vamos a ir a 2 de Corintios. Y pensaba que como cristianos, una de las cosas que nosotros tenemos que, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, los problemas y las dificultades siempre demandan una acción. No nos podemos quedar de manos cruzadas, de brazos cruzados cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Aún el quedarnos de brazos cruzados es tomar una decisión. Para nosotros los cristianos, la forma en que nos enfrentemos a ese problema tiene que incluir esta pregunta: ¿confío o no confío en Dios en esta situación? ¿Confío o no confío en Dios? Y cómo nosotros contestemos esa pregunta va a determinar cómo bregamos con el problema, cómo lidiamos con ese asunto. Y Pablo nos dice algo de esto en el libro de 2 de Corintios. En el primer capítulo vamos a leer los versículos del 8 al 10 y vamos a ver ya cómo hacemos la conexión de este texto al texto del Antiguo Testamento. 2 de Corintios 1, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal, y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén, palabra de Dios. Como ustedes ven aquí lo que Pablo nos está diciendo, Pablo tiene una perspectiva de la aflicción y de los problemas tan sorprendente cuando leemos especialmente en este libro de 2 de Corintios. Y sencillamente no tenemos ni que hacer ningún exégesis aquí en este versículo. El versículo 9 lo dice sencillo, lo dice claro. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien nos resucita de los muertos. Entonces, eso es el resultado de haber depositado nuestra confianza en Dios. Y es lo que Pablo nos está exhortando a hacer aquí y lo que el texto de Números nos exhorta a hacer al fin del día. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En nosotros o en Dios? Vamos a pasar a Números ahora. Vamos a pasar a Números y vamos a estar leyendo
Números 13, vamos a leer del versículo 25 al 33 y luego vamos a leer en el 14 del 6 al 9. Y sé que son varios versículos, pero es que tenemos que tener la historia bíblica para poder continuar. Tristemente, el pueblo de Dios no responde como Pablo responde. Leemos en el versículo 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y un paréntesis rapidito, el texto anterior nos señala que el fruto que ellos traían era la época de las primeras frutas de uvas. Y era un racimo singular de uvas, que era tan y tan grande que lo tuvieron que amarrar a un palo y cargar entre dos hombres. Un racimo de uva, que yo en mi nevera tengo uno y cabe en una cajita. Okay. Un racimo de uva tan grande era. Esto es una muestra de lo que se encontraba en esa tierra. Seguimos. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba antes Moisés. Y Caleb les dice: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir. Todos los habitantes que vivimos son enormes, hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes o langostas, y así nos miraban ellos. Ahora pasamos a lo que Josué les responde a la congregación, Josué y Caleb. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Son tantas cosas las que podemos decir de este texto, pero para llegar rápido al punto principal, solamente quiero señalar unos detalles entre los líderes, entre los dos hombres, Caleb y Josué, y los otros 10, una comparación entre ellos dos. Primero, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para que escoja a las personas, los hombres que van a hacer esta exploración,
Dios le dice claramente a Moisés, yo creo que tú escojas los líderes un líder de cada tribu. Eran jefes en sus tribus. Esto quiere decir que como dice una prima mía, no eran unos clencos quienes Moisés había escogido. Estos hombres que Moisés envía eran líderes, eran jefes en sus tribus. Se esperaba un poco más de ellos. O sea, Caleb y Josué en realidad no tenían, en cuanto a cualidades, en comparación con nosotros, ellos sí tenían algo que nosotros no tenían, pero en cuanto a sus cualidades y a sus destrezas, no tenían nada que los otros no tuviesen. Eran todos jefes en sus tribus. Segundo, ellos vieron todos lo mismo. Estuvieron los 12 andando, ellos estuvieron andando juntos por la tierra que estaban explorando. No se fueron, unos 3 se van por aquí, unos 3 se van por allá, unos 3 por aquí, y nos encontramos en un lugar y reportamos a ver qué fue lo que cada cual vio. Lo que Caleb y Josué vieron fueron lo mismo que vieron los otros 10. Los otros 10 no vieron nada que Josué y Caleb hayan visto, ni Josué y Caleb dejaron de ver algo que los otros hayan visto. O sea, todos tuvieron la misma experiencia. De hecho, cuando cuentan el reporte, los 10 que cuentan el reporte inicial, en el versículo 27, el reporte inicial de ellos, de todos, incluyendo a los 10, es que la tierra esta es una tierra buena. Es una tierra efectivamente que fluye leche y miel. Y esto para ellos no eran palabras desconocidas. Ellos sabían qué significaba eso para ellos, que esa era la tierra prometida. Entonces, cuando ellos inicialmente reportan lo que ellos descubren en esta exploración, lo que le dice es eso: esta tierra es una tierra fenomenal, fluye leche y miel. Mira para allá el fruto que nosotros hemos traído, mira qué clase de racimos hemos encontrado en esta tierra. Y aún en el versículo 28, que ellos siguen diciendo, ahora sí, las ciudades son bien fortificadas, y quienes viven ahí son gigantes. Y le dice una cosita más, y sus ciudades, los que habitan ahí son poderosos. Eso era, Dios te bendiga, eso era cierto. O sea, ellos claro, pues las ciudades sí eran ciudades grandes y fortificadas, y quienes vivían ahí eran personas poderosas, y quizás también era cierto que habían gigantes. Esa es la realidad. Y mire, una de las cosas que estaba pensando cuando leía eso es que la perspectiva bíblica no es en cuanto a las dificultades y a los problemas que nos vamos a encontrar, no es que no existen. O sea, claro que no iba a ser fácil. O sea, sí, habían ciudades fortificadas, sí, habían gigantes. Eso era la realidad de la situación. Okay. Pero la realidad, a esa realidad tenemos que añadirle otra cosa, que es lo que los 10 no tenían y lo que Caleb y Josué sí tenían. De hecho, cuando en el texto que leímos de 2 de Corintios, Pablo comienza diciendo todas las cosas que él había sufrido, todas las dificultades que había tenido. Pero llega a ese versículo 9 y dice, pero en medio de eso, dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Dios. En otras palabras, lo que ellos dicen sí es cierto. Esa era la situación de este país donde iban a entrar. Unas ciudades grandes, fortificadas, con una gente gigante. Eso era verdad. Pero a ellos se les olvidó la segunda parte de la moneda. Como el Señor mismo nos recuerda en Juan 16, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, lo que ellos estaban esperando es que esto fuera algo fácil. Y muchas veces, cuando nos enfrentamos a alguna dificultad, cuando estamos en un proyecto que el Señor nos ha enviado y enfrentamos alguna dificultad, lo primero que hacemos es pensar, pues Dios se equivocó. Dios se equivocó porque si nos encontramos con algo en el camino, eso quiere decir un obstáculo, eso quiere decir que no se supone que viniera por aquí, por este camino. No, no es así. En la Biblia no hay nada que nos diga. Cristo nos dice, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confiad.
confiad, yo he vencido al mundo. Pero ellos esperaban que todos los que estuviesen en ese país sencillamente abrieran el camino para que ellos pudieran entrar. Algo fácil. Y ese no era el punto. El punto es que iba a ser difícil, pero el Señor iba a ir delante de ellos. Y esa es la clave, esa es la perspectiva bíblica, la confianza en Dios. El sufrimiento, las aflicciones, todos estos son el resultado de sencillamente vivir en un mundo que está repleto de pecado. No lo vamos a evitar, no lo podemos evitar. Pero para aquel que confía en Dios, en un Dios que está más allá de este mundo, hay esperanza y hay paz. La promesa del Señor había sido desde un principio, y esto es lo más triste de este punto en la Biblia, es que esto no era nada nuevo para ellos. Miren, hermanos, si ustedes van conmigo a Génesis, escuchen los textos que desde Abraham el Señor hace esta promesa. Dice así en Génesis 15:13, se los voy a leer un par de textos bien rapidito. Después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. O sea, esto es una historia que para estos israelitas debe sonar un poco familiar. Como que ellos cuando oyen esto deben de verse a ellos mismos retratados, porque se está hablando de ellos mismos. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Más adelante dice, entonces el Señor hizo un pacto, el versículo 16, cuando hayan pasado, el 18, perdónenme, marqué el que no era. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan estas otras personas. Desde ese momento el Señor ya les había entregado esta tierra a su pueblo. Esta promesa nos recuerda en el video que vimos esta mañana, esta promesa ya la habían recibido ellos hace 650 años, más o menos se calcula. La promesa de entrar a la tierra prometida no era algo que ellos habían oído los otros días. Era algo que había sido parte de su historia por años de años de años. Esta era la tierra, este era el momento de entrar, no 40 años más tarde. Este era el momento de recibir la promesa que el Señor les había hecho tantos años anterior. Este era el momento para confiar en el Señor. Y lo que ellos hicieron fue escupirle a la cara al Señor. La falta de confianza sencillamente los llevó al temor. El temor los llevó a la confusión. Y la confusión los llevó a una total desconfianza de los propósitos del Señor, de los planes del Señor, de la bondad del Señor y aún hasta del amor del Señor. El versículo del versículo 27 al versículo 32 ocurre algo que solamente lo causa la falta de confianza en el Señor, que nos lleva al miedo y al temor, y nos lleva, ese miedo y temor nos lleva a que todas las circunstancias se distorsionen. Porque en el versículo 27 ellos dicen, esta tierra que tú nos enviaste es una tierra buena, que fluye leche y miel. Luego, en el versículo 32 dice, la tierra que atravesamos, las mismas palabras que empezaron anteriormente, la tierra que atravesamos. Ahora dicen, la tierra que atravesamos y exploramos, devora a todo aquel que vaya a vivir allí.
Entonces, el miedo, la falta de confianza, los llevó a ver a la misma tierra que antes fluía con leche y miel, que era una tierra buena, ahora ser una tierra que se devoraba a la gente que caminaba por ahí. ¿Y por qué? La falta de confianza, sencillamente el miedo. Y eso es lo que ocurre también en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a una situación y empezamos a poner la confianza en nosotros mismos y encontramos, buscamos recursos para adentro y encontramos que no tenemos esos recursos. Eso nos lleva a, pues claro que vamos a tener miedo. Si nos estamos enfrentando a un gigante que no vamos a poder combatir, que no vamos a poder pelear. Y ese miedo se produce, se multiplica y nos lleva a otras cosas, a una confusión y a ver las cosas diferentes. Los israelitas, con esas palabras, diciéndole a Moisés, es mejor que nos hubiesen dejado en Egipto. Rechazan el amor del Señor. Y más adelante vamos a ver cuál fue el pecado como el Señor mismo los describe. Ellos en sí, fíjense lo que ellos están diciendo cuando ellos dicen, nos hubiesen dejado en Egipto. Ellos están anhelando la esclavitud sobre la libertad. Estuvieron gimiendo por años, Señor, sácanos de aquí, Señor, sácanos de aquí. El Señor los saca. Y cuando se enfrentan a este problema, están deseando, y no es la primera vez que ellos dicen estas palabras, que el Señor nos hubiese dejado por allá por Egipto. Ustedes se imaginan tal cosa. Esto es como una persona que se convierte, que viene a los pies del Señor, una persona que quizás tuvo una vida, o sea, yo sé lo que es vivir sin el Señor, y aquellos de ustedes que han vivido, que han tenido momentos que se acuerdan de su vida antes de conocer al Señor, quizás se acuerdan de lo duro que era. Es como uno venir al Señor y haber experimentado esa libertad que es tan increíble que a menos que uno la experimente, uno se puede describir. Y viene la primera dificultad y uno le dice al Señor, ¿para eso tú me salvaste, chico? ¿Para eso me hubiese dejado donde yo estaba? ¿Me hubiese dejado perdido? Es lo que los israelitas están diciéndole al Señor. Y no solamente eso. Y esto es lo que yo me imagino que más le duele al Señor. Porque parte de la salvación no parte. O sea, la salvación se da a través de la cruz de Cristo. Cuando nosotros le rechazamos al Señor, cuando nosotros nos quejamos en la forma que ellos estaban diciendo, nos hubiese dejado tranquilo, me hubiese dejado a mí en paz, no me hubiese salvado, para yo estar pasando por esto, para eso tú me trajiste a la salvación. Lo que estamos haciendo es rechazando la cruz de Cristo. El Señor le dice estas palabras a ellos. ¿Hasta cuándo? En el versículo 11, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? El Señor le está diciendo, la palabra que usa aquí, despreciar, la palabra en la Reina Valera dice irritar, pero en realidad no es eso. Es aborrecer. ¿Hasta cuándo este pueblo me va a aborrecer? Eso es lo que el Señor estaba sintiendo de los israelitas. Que su pueblo lo había aborrecido, lo había rechazado, lo había despreciado. El Señor tenía planes buenos para ellos. La promesa que Él le da a Abraham es que lo va a llevar a una tierra buena, a una tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel. Los planes que el Señor tenía para ellos eran planes buenos, no eran planes para hacerle daño. Y ellos
no solamente rechazan al Señor, sino que al no confiar en el Señor, no le creen al Señor. Al no poner su confianza en el Señor, están diciéndole al Señor, tú eres un embustero, tú eres un mentiroso. Porque si el Señor les dice, yo los voy a llevar, confíen, yo los voy a llevar. O sea, ¿qué más te puedo decir? Yo los voy a llevar a la tierra prometida. Y ellos dicen, no, vamos a poder hacerlo, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué le están diciendo al Señor? Tú eres un mentiroso. No, lo que tú estás diciendo no puede ser verdad. Porque si ellos creyeran que lo que el Señor estaba diciendo de entrar a la tierra prometida, de que Él los iba a llevar salvos a la tierra prometida, si ellos hubiesen creído eso, no hubiesen tenido temor. Pero la falta de confianza es, do not underestimate lo que significa, gracias, no subestimen lo que significa el no confiar en el Señor. El no confiar en el Señor es decirle que Él es un embustero, que Él es un mentiroso. Porque si el Señor nos está diciendo una cosa y nosotros seguimos diciendo, no es así, bueno, o tú estás bien o yo estoy bien. Y si yo estoy bien y Dios no está bien, quiere decir que Dios está mintiendo. Entonces, cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor, eso es lo que estamos diciendo. Y por eso es que el Señor, no es que el Señor se ofende como cuando a uno le dicen, lo insultan y uno se ofende. Es que le rompe el corazón al Señor. Ustedes que son padres, y yo no soy padre, pero yo soy tía. Imagínense en esos momentos cuando quizás sus hijos dicen algo que les duele mucho. No es coraje que uno siente, sí es coraje, pero eso no es la emoción que predomina. Es un dolor en el corazón. El Señor tenía una promesa para este pueblo. Y ellos sencillamente rechazaron esa promesa. Ellos rechazaron la dádiva del Señor. No quisieron recibir esa promesa. ¿Ustedes no creen que al Señor le dolió en su corazón el no poder darle a ellos esta tierra que Él anhelaba darles? ¿Ustedes creen que para el Señor fue fácil decir, se quedan en el desierto 40 años y ya, ninguno de ustedes va a entrar excepto fulano y los de menos de 20 años? Que Él lo dijo esas palabras y no como si nada. Yo estoy segura que para el Señor se le hizo, que el Señor les rompió su corazón al no poder llevar a su pueblo a la tierra que les había prometido. El Señor tiene promesas para nosotros. Una de las promesas que el Señor tiene para nosotros es que Él va a estar con nosotros. En medio de lo que esté ocurriendo, como ahorita hablamos del texto en el Evangelio de Juan 16, en el mundo van a tener momentos bien difíciles, bien difíciles. En el mundo van a tener un montón de problemas. En el mundo también van a tener un montón de dificultades. Van a haber problemas de salud, problemas de dinero, van a haber problemas de relaciones, van a haber problemas emocionales, problemas mentales. Van a pasar un montón de cosas porque esa es la realidad de este mundo que vivimos. Y eso es lo que es. Y como Pablo dice, lo que estamos pasando aquí lo pasamos porque yo estoy viendo la gloria de lo que viene más allá. Y por eso puedo confiar. Pero lo que Jesús termina diciendo y la lección principal de esta historia es la segunda parte de lo que el Señor nos dice, mas confiad. No te pierdas una promesa
una bendición del Señor porque sencillamente por no creerle al Señor no pudiste recibirla. Oigan bien esto, los israelitas no entraron porque el Señor les dijo no van a entrar. Los israelitas decidieron eso antes. ¿Okay? Ellos mismos decidieron que no iban a entrar a la tierra prometida cuando ellos dijeron que no, y punto, y no vamos. Cuando el Señor, si el Señor te está mandando a quizás a embarcarte en algún proyecto nuevo o estás pasando por algunas dificultades, no dejes de confiar en el Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele. Su palabra es fiel y es verdadera. Y no hay ninguna mentira en ella. Créele al Señor. No dejes de llevarte esa bendición o esa promesa que el Señor tiene para ti al otro lado del río, pero que vas a tener que confiar en Él de llevarte de este punto a este punto. El Señor, como le dice a ellos, ¿cuántas maravillas más ustedes quieren que yo les demuestre? ¿Qué más ustedes quieren que yo haga? ¿Qué más puedo hacer para que ustedes me crean? Para que ustedes crean que si lo hice en esta vez, y si lo hice en esta vez, y si lo hice en esta ocasión, que esto para mí no es nada. No dejemos de confiar en el Señor. El Señor quiere, es que Él quiere. Al Señor le place darnos, bendecirnos. El Señor le place cumplir sus promesas en nuestras vidas. Él anhela hacerlo. Él no quería que el pueblo no entrara a la tierra prometida. Él no quería que los otros que sí iban a entrar tuvieran que esperar 40 años para recibir esa bendición. Él quería que entraran y que fuera ya. No dejemos, pueblo, iglesia, no dejemos de confiar en el Señor. El Señor ya se ha comprobado a sí mismo. Él ya ha hecho más que maravillas para demostrarnos su fidelidad. Confiemos en el Señor, enfrentémonos a los gigantes y crucemos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Porque les garantizo, el Señor, yo no, el Señor nos garantiza que lo que hay al otro lado va a ser bueno, va a ser muy bueno.